El día de su boda se convirtió en la peor pesadilla de Cecilia cuando el hombre al que amaba la rechazó 30 minutos antes de la ceremonia porque no podía caminar. Abandonada, humillada, destrozada. Pero entonces apareció un desconocido en el jardín de la iglesia. Un padre soltero que haría algo tan inesperado, tan poderoso, que reescribiría el destino de ambos. Esto es lo que sucedió a continuación. El sonido llegó primero a Sauron, profundos sollozos que rasgaban el aire húmedo de sabana como una herida abierta. Se detuvo en seco, con la mano protectora sobre el hombro de su hija, justo a la salida de la capilla de los sauces llorones. Era el tipo de llanto que te oprimía el pecho, que hablaba de algo destrozado sin posibilidad de reparación. Para los sentidos agudizados de Sauron, perfeccionados durante siglos en las sombras, el sonido era una fuerza física. Olía a sal, a desesperación y al amargo sabor a cobre de la devastación absoluta. «Papá, ¿qué es ese sonido?», susurró Juniper, de 6 años, con los ojos violetas muy abiertos bajo el ala de su sombrero para el sol. Sauron dudó. Estaban visitando la tumba olvidada de un antepasado en un rincón sombreado del cementerio, lejos de las miradas indiscretas de los mortales. No era asunto suyo. Lo que estuviera sucediendo en el jardín lateral no tenía nada que ver con el rey vampiro ni con su frágil hija, incapaz de salir al sol. Pero el llanto continuaba, crudo y desesperado. El sonido de un mundo que se derrumbaba. «Quédate aquí, mi pequeña estrella», dijo Sauron en voz baja, con un murmullo aterciopelado que vibraba en el aire pesado. Colocó a Juniper a la sombra fresca y densa de un enorme roble junto a la puerta de piedra, protegiéndola del sol de la sabana. «No te muevas. El sol está subiendo. Ahora vuelvo». Dobló la esquina, silencioso como un fantasma, y se detuvo en seco. Una mujer estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín apartado, rodeada de pétalos blancos de magnolia caídos que brillaban como huesos esparcidos sobre la tierra oscura. Llevaba un elaborado vestido de novia con delicadas mangas de encaje, cuya cola se acumulaba alrededor de la silla de ruedas como nieve derretida. Su cabello oscuro estaba peinado en un intrincado recogido con flores blancas entretejidas, aunque algunos mechones se habían soltado. Su maquillaje, aplicado con esmerado cuidado, se había corrido por su rostro. Estaba completamente sola. En lo que se suponía que era el día de su boda, las manos de la mujer temblaban mientras agarraba los brazos de la silla de ruedas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus hombros temblaban con cada sollozo. Aún no se había dado cuenta de la presencia de Sauron, perdida en su devastación. Él se quedó paralizado, un depredador inmortal que había visto imperios levantarse y caer, pero que aún no sabía si acercarse o retirarse. ¿Su presencia sería una intrusión o un acto de bondad? La decisión se tomó cuando ella levantó la vista. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los de él. Parecía sorprendida, luego avergonzada, luego resignada, como si hubiera perdido tanta dignidad ese día que un testigo más no importara. «Lo siento», dijo con voz entrecortada. «No pensé que nadie me vería aquí». Sauron dio un paso cauteloso, con el musgo español balanceándose sobre él como cortinas raídas. «¿Estás bien?». En cuanto pronunció esas palabras, quiso retractarse. Era evidente que no lo estaba. Ella soltó una risa amarga y hueca. «Que si estoy bien», se señaló a sí misma. El vestido, la silla de ruedas, las lágrimas, el jardín vacío. Hoy iba a ser el día de mi boda. Los invitados están llegando y mi prometido me acaba de decir hace 30 minutos que no puede casarse conmigo. Las palabras le impactaron como un golpe físico. Sauron sintió un destello de ira ancestral, un calor en su sangre fría que no había sentido en décadas. «No puede hacerlo», continuó ella, con la voz vacilante entre la rabia y la angustia. «Me miró a los ojos y me dijo que no podía casarse conmigo. No porque no me quiera o porque no seamos compatibles, sino por esto». Golpeó el brazo de su silla de ruedas, «porque no puedo caminar». Sauron sintió un nudo en el estómago. «¿Qué? ¿No puede casarse con alguien en silla de ruedas?». Dijo que lo intentó. Ella dijo, con palabras cortantes y deliberadas,
Dijo que realmente intentó aceptarlo, pero al verme con este vestido, sabiendo que nunca caminaría hacia el altar, sabiendo que nuestro futuro sería complicado, no pudo hacerlo. Así que se fue. Simplemente se marchó. Me dejó aquí con este vestido delante de 200 personas. El silencio era sofocante. Saurin se quedó allí, como un extraño, viendo cómo se desmoronaba el mundo de una mujer. Había experimentado dolor en su larga vida, del tipo que deja huellas en el alma. Pero este rechazo el día de tu boda por algo que escapa a tu control era una crueldad que no podía comprender. Hace 8 meses, dijo ella con voz más tranquila, distante. Era archivista en la Sociedad Histórica de Savannah. Me encantaba mi trabajo, me encantaba la historia. Entonces hubo un accidente. Un conductor ebrio. El impacto me destrozó la columna vertebral. Respiró temblorosamente, mirando la copa de los árboles. La cirugía me salvó la vida, pero estoy paralizada de cintura para abajo. Nunca volveré a caminar. El corazón inmóvil de Saurin se partió un poco más. Preston, mi prometido, dijo que se quedaría, susurró ella. Me visitaba en el hospital. Me cogía la mano durante la rehabilitación. Decía que lo superaríamos juntos. Aplazamos la boda 6 meses para que pudiera recuperarme. Parecía apoyarme, decía las cosas adecuadas. Le creí. Pero no era así, dijo Saurin en voz baja. No, la palabra fue un suspiro. Hace 3 semanas noté cambios, pequeñas cosas. Dejó de cogerme la mano, se estremecía cuando me ayudaba con la silla de ruedas. Vi duda en sus ojos, pero me dije a mí misma que era mi imaginación. Deseaba con todas mis fuerzas creer que me quería lo suficiente. Se secó la cara, manchándose de rímel. O esta mañana estaba en la sala nupcial, nerviosa pero emocionada. Preston entró. Mala suerte, ¿verdad? Dijo que necesitaba hablar. Me dijo que no podía hacerlo, que había estado intentando convencerse a sí mismo de que podía manejarlo, pero que quería una vida normal con una esposa normal. Nuevas lágrimas brotaron. Dijo que lo sentía, como si pedir perdón arreglara el hecho de que llevaba meses mintiéndome, dejándome planear esta boda, dejándome creer en nosotros, dejándome aquí pensando que me casaba con el amor de mi vida, cuando en realidad él estaba tratando de encontrar el valor para abandonarme. Saurin sintió una furia fría, no hacia él, sino hacia la cobardía que le llevó a esperar hasta el día de la boda, hacia la crueldad de dejarla con la esperanza hasta el último momento. Lo siento mucho, dijo Saurin, sintiéndolo con cada fibra de su ser. Ella lo miró, tratando de entender por qué ese desconocido alto y pálido, con un traje impecablemente confeccionado, seguía allí de pie. Lo peor, pensó, es que todo el mundo lo entenderá. Dirán que Preston fue valiente por intentarlo. Dirán que es comprensible que no pudiera soportar tener una esposa discapacitada. Me compadecerán. Pobre Cecilia, paralítica, rechazada en el altar. Esa será mi historia para siempre. La novia se marchó porque no podía caminar. Cecilia. El nombre le quedaba bien. Elegante, resistente. Esa no será tu historia, dijo Saurin, con una voz que transmitía la autoridad de un rey. Ella lo miró con escepticismo. ¿Cómo lo sabes? Porque tú decides tu historia, dijo él con firmeza. No él, no la gente de dentro. Tu presente lo define a él. Muestra quién es y no es bonito. Pero no dice nada sobre tu valía. La expresión de Cecilia cambió ligeramente. Es fácil decirlo cuando no estás en una silla de ruedas. Tienes razón, reconoció Saurin, agachándose para estar más cerca de ella. No puedo saber cómo te sientes ahora mismo, pero sé lo que es ser abandonado por alguien que prometió quedarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cecilia estudió su rostro, los ángulos marcados y los ojos sombreados. Soy padre soltero, Saurin dijo. Mi hija Juniper está esperando junto a la puerta. Tiene 6 años y padece una enfermedad. Saurin eligió cuidadosamente sus palabras. Su madre se marchó cuando Juniper tenía 2 años. Las viejas heridas aún estaban frescas. Dijo que no estaba preparada para la responsabilidad, que no podía soportar los episodios, la preocupación, las limitaciones. Quería una vida perfecta y brillante sin una hija enferma. Así que se marchó. Nos abandonó a los dos.
Lo siento, susurró Cecilia. Saurin negó con la cabeza. No te lo cuento para que me compadezcas. Te lo cuento porque entiendo lo que se siente cuando alguien decide que no mereces la pena. Cuando eligen la comodidad por encima del compromiso, eso dice mucho de ellos. Nada de ti. Cecilia ahora le escuchaba con atención. Durante mucho tiempo, pensé que quizá ella tenía razón, admitió Sauren. Quizá yo no era suficiente. Quizá Juniper y yo dábamos demasiado trabajo. Pero entonces me di cuenta de algo. ¿Qué? El amor verdadero no consiste en encontrar a alguien cuando la vida es fácil, dijo Sauren, con una voz que parecía cargada con el peso de siglos. Consiste en elegir quedarse cuando la vida se vuelve difícil. Mirar los retos y decir, estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte. Tu prometido suspendió esa prueba, concluyó Sauren. Pero eso no significa que no seas digna de alguien que la supere. El jardín se quedó en silencio. Cecilia miró su anillo de compromiso. Lentamente, se lo quitó y lo dejó en su regazo. Preston quería una esposa normal, dijo, con voz cada vez más firme. Alguien que pudiera caminar a su lado, alguien más fácil. Entonces quería las cosas equivocadas, dijo Saurin simplemente. Antes de que ella pudiera responder, unos pequeños pasos crujieron sobre la grava. Juniper asomó la cabeza por la esquina, enmarcada por unos rizos oscuros bajo un sombrero para el sol. Papá, has estado fuera mucho tiempo, dijo. Entonces sus ojos violetas se posaron en Cecilia. Vaya, pareces una reina de la luna. A pesar de la angustia, Cecilia se rió. Un sonido pequeño, acuoso, real. Gracias, cariño, dijo. Soy Cecilia. Yo soy Juniper. La niña se acercó sin inmutarse por la silla de ruedas ni las lágrimas. ¿Por qué estás triste? Las reinas no deben estar tristes. A veces, incluso las reinas tienen días malos, dijo Cecilia con delicadeza. Juniper asintió con seriedad. Mi papá dice que los días malos no duran para siempre y que las estrellas siempre vuelven, incluso después de la noche más oscura. El corazón de Sorin se llenó de orgullo. Eso es muy sabio, dijo Cecilia. ¿Puedo sentarme contigo? Preguntó Juniper. Parece que necesitas una amiga. Sin esperar, se sentó en la hierba y recogió un puñado de pétalos de magnolia. Son bonitos, dijo. ¿Los árboles los hicieron para ti? Supongo que sí, respondió Cecilia en voz baja. Mi hermana me ayudó a prepararme esta mañana antes de... No terminó la frase, pero Juniper pareció entenderlo. Bueno, yo creo que estás preciosa, declaró Juniper con absoluta certeza. Y quien quiera que te haya entristecido, se equivocó. Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas de nuevo, pero ahora eran diferentes. Miró a la niña, que le ofrecía una amabilidad sin complicaciones, y algo dentro de ella se relajó. Saurin las observó y tomó una decisión. Se sentó en la hierba, arruinando su traje a medida, completando su pequeño círculo. Cecilia lo miró fijamente. No tienes por qué hacerlo. Lo sé, dijo Saurin, pero lo voy a hacer. Se sentaron juntos en el jardín, con el sol filtrándose a través del musgo español. ¿Cuál es tu animal favorito? Preguntó Juniper alegremente. Cecilia parpadeó. Trabajo en los archivos, pero me encantan los animales. Tengo un perro de terapia. ¿En serio? Juniper se animó. ¿Te gustan los gatos? Me encantan los gatos, dijo Cecilia. Pero Barnaby, mi perro, es un Golden Retriever. Me ayuda a recoger cosas. Es muy gentil. No tenemos perro. Juniper dijo, papá dice que los perros grandes son muy sucios. Miró a Sauron y se corrigió rápidamente. Sauron contuvo una sonrisa. Dije que un perro necesita mucho espacio en el jardín, June. Quizás podrías conocer a Barnaby, dijo Cecilia, sonriendo de verdad. Hace que la gente se sienta mejor cuando está triste. Papá dice que ese es su superpoder, dijo Juniper. Saurin miró a Cecilia a los ojos y se produjo un intercambio de complicidad entre ellos. Una conexión que ninguno de los dos esperaba. De repente se oyeron pasos que se acercaban. La hermana de Cecilia apareció con aspecto agotado. Al ver a Cecilia en el suelo con unos desconocidos, se le reflejó la confusión en el rostro. Cecilia dijo,
Tenemos que pensar qué hacer. Mamá y papá están con el coordinador. Los invitados se están marchando, pero la gente está haciendo preguntas. Se detuvo al darse cuenta de que Cecilia no estaba llorando. ¿Estás bien? No, respondió Cecilia con sinceridad, pero lo estaré. Dame unos minutos más, añadió Cecilia. Su hermana miró a Saurin y a Juniper. Saurin se levantó con fluidez, se sacudió las hojas y asintió con la cabeza para tranquilizarla, un mensaje silencioso de que estaba a salvo. Unos minutos más, accedió la hermana en voz baja. Luego tenemos que irnos a casa. Después de que se marchara, Juniper se volvió hacia Cecilia con determinación. ¿Sabes qué? Deberíamos celebrar una fiesta aquí mismo, una fiesta alegre para compensar la triste. Juniper, advirtió Sauren. En realidad, eso suena perfecto, interrumpió Cecilia. Juniper sonrió radiante mientras recogía pétalos. Son adornos, papá. Pon música. Saurin sacó su teléfono. ¿Qué tipo de música les gusta a las reinas? Preguntó Cecilia riendo. Hace mucho que no me preguntan eso. Ya era hora de que alguien lo preguntara, dijo Saurin, pulsando el botón de reproducción. Sonó una suave música clásica de violonchelo, evocadora, melancólica, esperanzadora. Cecilia cerró los ojos y se dejó llevar por ella. Juniper le entregó un ramo de magnolias. Toda reina necesita flores. Cecilia las aceptó y sintió un cambio. Esta no era la boda que había planeado. Pero allí sentada con un desconocido y su hija, se sintió vista, no como una víctima digna de lástima, sino como Cecilia. Gracias, le susurró a Saurin. No tenías por qué detenerte. No tenías por qué quedarte. Sí, tenía que hacerlo. Saurin dijo, a veces lo más importante es simplemente estar presente, especialmente cuando resulta incómodo. Cecilia estudió su sinceridad. Este hombre entendía la bondad de una manera que Preston nunca había entendido. No se trataba de grandes gestos. Se trataba de sentarse en medio del caos con alguien. Ni siquiera sé tu nombre, dijo ella. Saurin, respondió él. Saurin Vane. Bueno, dolor en vano, puede que hoy me hayas salvado la vida. No he salvado nada, dijo él con delicadeza. Solo te he recordado que eres más fuerte que este momento. Lo que ha pasado hoy no escribe el resto de tu historia. Se quedaron sentados un rato más. Juniper charló sobre el colegio. Cecilia la escuchó, sintiendo algo más que desesperación. Cuando sus padres finalmente salieron, Saurin se puso de pie. Debo dejarte ir. Pero, ¿puedo darte algo? Cecilia asintió. Saurin le entregó una pesada tarjeta negra, mate con letras plateadas. Solo un número. Sin presión, dijo. Pero si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, alguien que entienda el abandono, aquí estoy, aunque solo sea para escuchar. Cecilia lo tomó, con los dedos temblorosos. ¿Por qué eres tan amable? ¿No me conoces? Quizás por eso, respondió Saurin. Los desconocidos ofrecen distancia y honestidad sin juzgar. La miró intensamente. Cecilia, no sé cuánto tiempo tardarás en recuperarte, pero sé que estarás bien, y espero que me llames porque eres alguien a quien vale la pena conocer. Unas lágrimas suaves cayeron por el rostro de Cecilia, lágrimas mezcladas con esperanza. Gracias. Juniper la abrazó. Adiós, reina Cecilia. Que te mejores pronto. Adiós, Juniper. Gracias por la fiesta. Mientras Saurin y Juniper desaparecían entre las sombras, Cecilia miró la tarjeta negra. No sabía si llamaría, pero por primera vez desde que Preston se marchó, no se sentía destrozada. Su padre se acercó. Cariño, vamos a casa. Cecilia guardó la tarjeta en su vestido, sobre el corazón. Mientras se alejaba en la silla de ruedas, miró hacia atrás, al jardín donde un desconocido se había negado a dejarla sola. Y pensó, quizás esto no sea el final. Quizás sea solo el comienzo de algo que no veía venir. El silencio en el apartamento de Cecilia era un peso pesado y sofocante tras su boda abandonada. Su casa, llena de regalos sin abrir, era un museo de esperanzas perdidas. Confinada a su silla de ruedas, pasó 3 días inmovilizada.
El constante aluvión de compasión y los exigentes mensajes de texto de su exnovio Preston solo empeoraron su aislamiento. Al tercer día, realizó un pequeño acto silencioso de violencia contra el pasado borrando y bloqueando el número de Preston. Sintiendo el primer soplo de aire fresco desde la humillación, un único objeto permaneció constante. La tarjeta negra mate de Sorin Vane, un desconocido que conoció mientras lloraba con su vestido de novia. La cuarta noche, impulsada por el recuerdo de su antiguo y oscuro reconocimiento y de su hija Juniper llamándola la reina de la luna, finalmente le envió un sencillo mensaje de agradecimiento. Su respuesta inmediata fue: esperaba que me escribieras, Cecilia. El jardín se sentía demasiado tranquilo después de que te fueras, y esto me dio un respiro. Durante las siguientes 2 semanas, sus mensajes de texto se convirtieron en un ritmo nocturno constante. Evitaron los temas pesados de su accidente y la boda, y en cambio se unieron por su trabajo en la Sociedad Histórica de Savannah y su insomnio compartido. Sauren reveló con cautela que gestionaba inversiones patrimoniales. Trabajaba principalmente por la noche y que el sol le provocaba dolor de cabeza, afirmando enigmáticamente que la noche era donde pertenecía. Nunca envió fotos de sí mismo, solo imágenes evocadoras de las calles góticas y vacías de Savannah envueltas en niebla. 3 semanas después del incidente del jardín, Soren la invitó a la exposición de arte de Juniper en la Academia Starlight. La idea de enfrentarse al público en su silla después de la boda le aterrorizaba, pero aceptó. La escuela era una mansión gótica en expansión, tenuemente iluminada por luz de gas, y los demás padres eran pálidos, tranquilos y elegantes, y se movían con una inquietante gracia depredadora. Cuando le preguntó en broma a Sauron si era una escuela para vampiros, una mirada extraña y antigua brilló en sus ojos. Juniper, con una pequeña tiara, le mostró con orgullo a Cecilia su pintura, El Rey y la Reina de las Ruedas, en la que Cecilia, sentada en un trono con ruedas, estaba pintada con una luz brillante que repelía la oscuridad. Juniper simplemente explicó que la pintó porque Cecilia se quedó cuando los demás se fueron. Los demás padres trataban a Cecilia de forma diferente debido a su relación con Sauron. Mientras la acompañaba a su furgoneta adaptada, Saurin le advirtió que su mundo era oscuro y tenía garras. Pero Cecilia, herida por el mundo seguro, declaró que podía soportar algunas sombras. El cambio definitivo se produjo 3 meses después. A las 2:13 cm, Saurin llamó con voz entrecortada. Juniper tenía convulsiones por la fiebre sanguínea y estaba en el centro privado de hematología St. Jude's. Cecilia condujo inmediatamente. La clínica estaba helada y olía a antiséptico y cobre. En la habitación, Juniper estaba conectado a bolsas intravenosas con un líquido rojo oscuro y temblaba violentamente. Saurin estaba arrodillado, destrozado, con los colmillos descendidos y los ojos ardiendo con un brillo salvaje y carmesí. Cecilia no se inmutó. Se acercó a él, le tomó la mano fría y temblorosa e, ignorando la monstruosa transformación, le ordenó que se centrara en su hija, ayudándola a improvisar una historia sobre la reina de la luna que traía nieve fresca para calmar a la niña. Después de 3 horas agonizantes, la crisis pasó. El médico, tras confirmar la estabilización, se dirigió a Saurin como mi leje. Saurin, agotado, confesó su peligro y su sorpresa porque Cecilia no hubiera huido. No puedo huir, Saurin, bromeó ella. Él le susurró que la había llamado porque se estaba ahogando y sabía que ella era la única que podía enseñarle a nadar. Le besó los nudillos, un gesto frío que le quemó como el fuego. Cuando él le preguntó si solo eran amigos, Cecilia admitió que no lo sabía, pero confirmó que no se iría. Inclinándose hacia ella, Saurin le advirtió que su mundo era eterno y difícil, y que, una vez que se quedara, no la dejaría marchar. Cecilia, pensando en Preston, que quería algo fácil, miró a Saurin y dijo: no busco algo fácil, busco algo real. Él se rindió, apoyando la frente contra la de ella. Entonces quédate con nosotros. Conduciendo a casa al amanecer, Cecilia se dio cuenta de que ella había sido la fuerte, la roca,
y que el hombre de las sombras la había mirado no con lástima, sino con una necesidad desesperada y consumidora. Su historia estaba llegando a la parte buena. Las semanas siguientes a la crisis en la clínica St. Jude fueron un periodo de realidad suspendida para el mundo exterior. Cecilia era simplemente la archivista que había perdido trágicamente a su prometido y estaba reconstruyendo su vida lenta y silenciosamente. Pero cuando el sol se ponía en el horizonte y las lámparas de gas de Savannah cobraban vida, ella entraba en un mundo completamente diferente. Era un mundo de susurros apagados, de coches con cristales tintados que se deslizaban a través de la niebla y de un amor que parecía tan peligroso como inevitable. Saurin ya no se escondía de ella. No mostraba sus colmillos en la mesa, pero dejó de fingir que bebía café. Dejó de fingir calidez. Le permitió ver la quietud de su pecho, la forma en que no necesitaba respirar a menos que estuviera hablando. Y, a cambio, Cecilia dejó de ocultar sus propias vulnerabilidades. Le dejó ver los días malos, los días en los que el dolor nervioso de sus piernas era como un rayo irregular, los días en los que la sensación fantasma de los dedos de los pies que no podía mover la hacía llorar. Y en esos días, Saurin no apartaba la mirada. No le ofrecía frases vacías sobre mejorar. Simplemente se sentaba con ella. A veces le ponía las manos heladas sobre las rodillas. El frío sobrenatural actuaba como un analgésico mejor que cualquier medicamento que ella hubiera tomado jamás. Manos frías, corazón cálido. Ella se había burlado de él una vez, al ver el alivio que se apoderaba de su rostro mientras la ayudaba a controlar el dolor. Manos frías, corazón tranquilo. Él la había corregido con delicadeza, con sus ojos oscuros e indescifrables. Pero Leite portía a su manera. Era un martes a finales de noviembre cuando cayó el velo definitivo. Las hojas otoñales del Parque Forsyth se habían teñido de un brillante dorado ardiente, cubriendo el suelo con una capa crujiente de ámbar. Saurin le había pedido que se reuniera con él junto a la fuente, la enorme y emblemática fuente blanca que solía estar llena de turistas, pero que ahora, a la 1:1 de la madrugada, estaba abandonada a la niebla y a la luna. Cuando Cecilia llegó, rodando por el camino pavimentado, encontró la fuente iluminada no por las luces del parque, sino por cientos de pequeñas velas flotantes que se desplazaban por el agua. Saurin estaba de pie junto al borde, mirando fijamente las ondas. No llevaba su traje habitual. Llevaba un abrigo largo y pesado que parecía pertenecer al siglo XIX. El cuello estaba levantado para protegerse del viento. «Saurin», lo llamó en voz baja. Él se volvió. La expresión de su rostro detuvo sus ruedas en seco. No era la mirada de un amigo o de un padre. Era la mirada de un gobernante. Era aterradoramente majestuosa. «Cecilia», dijo, con una voz que atravesó la distancia sin que él la elevara. «Acércate». Ella rodó hacia adelante, sintiendo que el aire alrededor de la fuente estaba cargado de electricidad estática. «¿Qué es esto? Es precioso». «Es una tradición», dijo Saurin, señalando las luces flotantes. «En mi cultura, encendemos una vela por cada década que hemos vivido en la Tierra. Un recordatorio del tiempo que hemos perdido y del tiempo que nos queda». Cecilia miró el agua. Había docenas de velas, demasiadas para contarlas rápidamente. «¿Quién eres, Saurin?», preguntó ella. La pregunta que había estado flotando entre ellos durante meses finalmente encontró su voz. «Sé lo que eres. Te vi en la clínica. Pero, ¿quién eres?». Saurin caminó hacia ella con un movimiento fluido como el agua que fluye sobre la piedra. Se detuvo a 1 metro de distancia y se arrodilló en el pavimento, de modo que la miraba desde abajo. Era una posición de sumisión, pero él tenía un poder inmenso. «Estoy dolorido en vano», comenzó, con voz baja. «Pero antes de eso yo era Valirius de la Guardia de los Cárpatos, y antes de eso era un rey». Cecilia contuvo el aliento. «Un rey. Soy el regente de la corte nocturna de este hemisferio», confesó, con el peso del título sobre sus hombros. «Los médicos, los padres en la escuela, las personas que ves en las sombras, son mis súbditos. Soy responsable de mantener la paz entre nuestra especie y la vuestra. Soy responsable de la seguridad de miles de inmortales, ocultos a plena vista.
Bajó la mirada hacia sus manos, manos que podían aplastar piedras, manos que habían sostenido a su hija moribunda. Soy una criatura de la muerte, Cecilia. Mi existencia se define por lo que arrebato. Sangre, vida, tiempo. He caminado por esta tierra durante 400 años. He visto cómo todo lo que amas se convertía en polvo. Levantó la vista y sus ojos brillaban con una rara humedad plateada. Y por eso me ha dado tanto miedo contártelo. Porque Preston te dejó por algo tan trivial como una silla de ruedas. No pudo soportar una desviación de su normalidad. ¿Cómo podía esperar que tú soportaras esto? ¿Que soportaras a un monstruo? ¿Que soportaras a un rey que vive en la oscuridad? Cecilia lo miró. Miró al hombre que le había tocado el violonchelo en un jardín mientras ella lloraba. Miró al padre que se había sentado en el suelo del hospital rezando por su hija. Miró al ser que trataba su parálisis no como un defecto, sino como un simple hecho de su anatomía, tan importante como el color de sus ojos. ¿Crees que te tengo miedo porque eres un vampiro?, preguntó Cecilia en voz baja. Creo que deberías tenerlo, susurró Saurin. Soy una depredadora y una superviviente, replicó Cecilia. Extendió la mano y le acarició el rostro frío y pálido con sus cálidas manos. Saurin, mírame, mira la silla. Durante el último año el mundo me ha mirado y ha visto algo roto. Ven las ruedas y dejan de ver a la mujer. Preston vio la silla y vio una carga. Vio trabajo duro. Vio un inconveniente. Ella se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de él. Pero tú viste la silla y no te importó. Tú me viste a mí. Viste mi dolor, mi humor, mi amor por la historia. Viste a la reina de la luna de Juniper. Entonces, ¿por qué iba a mirarte y ver a un monstruo? ¿Por qué iba a juzgarte por tu naturaleza cuando conozco tu corazón? Porque no puedo darte una vida normal, dijo Sauron con voz quebrada. No puedo darte días soleados en la playa. No puedo darte un envejecimiento juntos. Te veré envejecer, Cecilia. Yo seguiré así, y tú te marchitarás. Esa es la maldición. Entonces tendremos la noche, dijo Cecilia con fiereza. ¿Y quién quiere envejecer? De todos modos, prefiero vivir plenamente. Prefiero ser amada profundamente durante 50 años que tolerada durante 100. Saurin la miró fijamente, atónito por su lógica, por su valentía. ¿Aceptarías esto? ¿Aceptarías las sombras, la sangre, la corona? Me rechazaron por ser humana y estar rota, susurró Cecilia, con lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿De verdad crees que te rechazaría por ser inmortal y estar completo? Te elijo a ti, Saurin. Colmillos, corona, insomnio y todo lo demás. Saurin no dijo nada. No podía. En cambio, se inclinó hacia adelante y la besó. No fue el beso vacilante de la clínica. Fue un beso de siglos de soledad que por fin encontraba un hogar. Era frío y caliente a la vez, una colisión entre la vida y la muerte, entre el día y la noche. En ese momento, bajo las lámparas de gas de Forsyth Park, la archivista se convirtió en reina. Los meses siguientes fueron un montaje de adaptación y alegría que Cecilia no había creído posible. La vida normal que Preston había deseado para ella. La valla blanca, los brunch dominicales, la simplicidad conformista se desvanecieron en el recuerdo, sustituidos por algo mucho más vibrante. Sauron no solo se adaptó a su discapacidad, la integró en su mundo con los recursos de un rey. Una noche la llevó al garaje de su finca. Allí estaba su Cadillac descapotable negro vintage de los años 60, pero había sido modificado. Hice que los ingenieros lo revisaran, dijo Sauron con naturalidad, apoyándose en el marco de la puerta. Pulsó un botón del mando a distancia. El lado del pasajero del coche no solo se abrió. Todo el asiento giró y bajó hasta la altura exacta de su silla de ruedas. Un elegante brazo robótico se extendió desde el maletero para recoger su silla y guardarla. Has convertido un Cadillac clásico en un vehículo accesible. Cecilia se quedó boquiabierta, pasando la mano por el cuero. Sauron, los coleccionistas te matarían por modificar este coche. Que lo intenten, sonrió Sauron, dejando entrever sus colmillos. Quería que pudiéramos conducir con la capota bajada.
A Juniper le gusta el viento. Y así lo hicieron. Condujeron por las calles de Savannah a medianoche, con el viento en el pelo, Juniper riendo en el asiento trasero, señalando las constelaciones que se sabía de memoria. Él utilizaba su inmortalidad para servirla, nunca para controlarla. Cuando visitaban antiguos lugares históricos para su trabajo que no tenían rampas, Saurin no montaba escándalos. Simplemente la cogía en brazos, con la silla y todo si era necesario, y la subía por las escaleras con la gracia natural de alguien que desafía las leyes de la física. La hacía sentir ingrávida. Mi ascensor personal, bromeaba ella. Mi ancla personal, respondía él. Juniper, por su parte, prosperaba. Con la presencia tranquilizadora de Cecilia, la ansiedad de la niña disminuyó. Los episodios de fiebre sanguínea se hicieron menos frecuentes. Empezó a llamar a Cecilia mamá, de forma natural, sin preguntar, como si fuera el único título que tuviera sentido. Un martes lluvioso, mientras pintaban en el suelo del salón, Juniper levantó la vista. Papá ahora es feliz, observó, cogiendo un lápiz negro para sombrear un murciélago. ¿De verdad?, preguntó Cecilia, sonriendo. Sí, sus ojos ya no están hambrientos, dijo Juniper con naturalidad. Llevaba mucho tiempo hambriento, no de sangre, sino de felicidad. Cecilia sintió un nudo en el corazón. Miró al otro lado de la habitación, donde Saurin leía un libro junto al fuego, con su perfil recortado contra las llamas. Él levantó la vista, sintiendo su mirada, y sonrió. Era una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Un año. Había pasado exactamente un año desde el día en que el mundo se acabó. Un año desde que los pétalos de rosa blanca cayeron sobre la hierba, y Preston se marchó. Saurin le dijo que se vistiera elegante. No le dijo a dónde iban. Condujo el Cadillac modificado, alejándose de la ciudad por la sinuosa carretera que llevaba a las afueras. Cecilia se dio cuenta de a dónde iban en cuanto giraron por el camino de grava. La capilla de los sauces llorones. Se le hizo un nudo en el estómago. Saurin, ¿por qué estamos aquí? Confía en mí, dijo él, cubriendo con su mano la de ella sobre la palanca de cambios. Llegaron al jardín lateral. Era de noche y la luna llena brillaba en lo alto. Pero el jardín ya no parecía el escenario de su trauma. Saurin había estado ocupado. Las magnolias muertas habían desaparecido. En su lugar, sol lugar, se habían plantado miles de flores de luna. Eran flores grandes, blancas y luminosas que solo se abrían en la oscuridad. Brillaban como estrellas caídas contra las sombras. El aire estaba impregnado de su perfume dulce y intenso. Cientos de velas bordeaban el camino donde ella se había sentado a llorar. Saurin la ayudó a salir del coche y a sentarse en su silla. La llevó en silla de ruedas hasta el centro del jardín, el lugar exacto donde se habían conocido. Hace un año comenzó Saurin, de pie ante ella, con la luz de la luna reflejándose en los hilos plateados de su traje. Encontré aquí a una mujer que pensaba que su vida había terminado. Estaba sentada en esta tierra, rodeada de los restos de una promesa rota por un cobarde. Se arrodilló, con una rodilla en el suelo. La encontré, continuó Saurin, con la voz temblorosa por la emoción, y me encontré a mí mismo. Encontré el valor para dejar de esconderme. Encontré la fuerza para creer que tal vez, solo tal vez, un monstruo podía ser amado. Metió la mano en el bolsillo y sacó una caja. No era de terciopelo, estaba hecha de obsidiana tallada con runas antiguas. Cecilia, dijo, el primer vestido de novia que llevaste estaba destinado a la persona equivocada. Estaba destinado a un hombre que quería que te mantuvieras erguida para poder sentirse alto. Yo no necesito que te mantengas erguida, necesito que vueles. Abrió la caja. Dentro no había un diamante. Era una alianza hecha de hierro meteórico, metal estelar, con una piedra que cambiaba de un violeta intenso a un blanco lunar. Este anillo fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. Saurin dijo, es eterno, como mi amor por ti, Cecilia. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi reina, mi compañera, mi conciencia y mi esposa? Para esta vida y para lo que venga después. Antes de que Cecilia pudiera responder, se oyó un susurro entre los arbustos.
Juniper apareció con un vestido que parecía estar hecho de luz de estrellas tejida. Sostenía un cartel que claramente había pintado ella misma. En letras desordenadas y brillantes decía: ¿Serás mi madre inmortal? Cecilia se rió, un sonido que se convirtió en un sollozo de alegría pura y abrumadora. Sí, jadeó. Sí, 1000 veces sí, sí. Saurin le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Se levantó y la atrajo hacia sus brazos, hundiendo la cara en su cuello y respirando su aroma. Juniper se apresuró a abrazarlos a ambos, creando una maraña de risas y lágrimas. «Te queremos, Cecilia», le susurró Saurin al oído, «tal y como eres siempre». 3 meses después se casaron en la capilla de los Sauces Llorones. Pero no fue una boda matutina. Tuvo lugar a medianoche, bajo la atenta mirada de una luna plateada. Los bancos no estaban llenos de familiares críticos, sino de vampiros de la corte nocturna, eruditos y marginados que inclinaron la cabeza en señal de respeto cuando apareció la novia. Cecilia no llevaba el vestido de encaje de hacía un año. Había quemado ese vestido. En su lugar, llevaba un vestido de seda plateada que fluía como mercurio líquido. No intentó ocultar su silla de ruedas. La silla había sido decorada por Juniper, con enredaderas de jazmín nocturno y cintas plateadas. No había música de órgano. En su lugar, un cuarteto de cuerda tocó la evocadora pieza para violonchelo que Saurin había reproducido desde su teléfono en el jardín. Cecilia se desplazó por el pasillo en su silla de ruedas. Nadie caminaba a su lado para entregarla, porque ella no pertenecía a nadie más que a sí misma. Avanzó con la cabeza bien alta, con la mirada fija en el hombre que la esperaba en el altar. Saurin estaba allí, no como un depredador, sino como un marido. La miró con una devoción que hizo que los inmortales presentes en la sala lloraran lágrimas de envidia. Cuando ella llegó a su lado, él no se inclinó. Se arrodilló. Pasó toda la ceremonia de rodillas para poder cogerle las manos y mirarla a los ojos a la altura de ella. El oficiante, un anciano con ojos como mármol blanco, habló del compromiso. ¿Aceptas, Saurin, tomar a Cecilia como tu esposa? ¿Acompañarla a lo largo de los siglos en la salud y en la enfermedad, en la sangre y en la luz, durante todas las noches de tu existencia? Sí, aceptó Saurin, con una voz que resonó contra las paredes de piedra. Absolutamente, sin lugar a dudas. ¿Y tú, Cecilia, aceptas tomar a Saurin como tu esposo? Cecilia miró a este hombre que la había encontrado destrozada y se había quedado hasta que se recuperó. Este hombre que vio más allá de las ruedas y vio a la guerrera. «Sí, quiero», dijo, con voz fuerte y clara. Cuando se besaron, la capilla estalló en un aplauso que sonó como un trueno. Juniper fue la que más vitoreó, lanzando puñados de confeti plateado al aire. Cuando salieron de la iglesia esa noche, Saurin empujaba la silla de Cecilia mientras ella sostenía a Juniper dormida en su regazo. Cecilia miró hacia atrás, al jardín, por última vez. Hace un año se había sentado en ese mismo lugar, creyendo que su vida había terminado, creyendo que era incapaz de ser amada, creyendo que la silla de ruedas le había robado la oportunidad de ser feliz. Pero se había equivocado. La silla de ruedas no le había robado nada. Lo había revelado todo. Había actuado como un filtro. Había filtrado a los amantes débiles, superficiales y condicionales como Preston. Había filtrado al hombre que amaba la idea de ella, pero no la realidad de ella. Y al despejar ese espacio, había dejado sitio para el rey. Había dejado sitio para un amor lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un reino y lo suficientemente tierno como para sostener un corazón roto hasta que se curara. La lección educativa. Si esta historia te ha llegado al corazón, quiero que te tomes un momento y escuches realmente la lección que Cecilia y Saurin nos han enseñado hoy. En la vida nos aterroriza el rechazo. Miramos nuestras cicatrices, nuestros fracasos, nuestras discapacidades o nuestro bagaje, como el pasado de Saurin o la silla de Cecilia, y pensamos que nos hacen indignos de amor. Pensamos que si alguien nos abandona, eso confirma que estamos rotos. Pero la verdad es que el rechazo es a menudo una protección.
El rechazo de Preston a Cecilia no fue que una tragedia, fue un rescate. Imaginemos que se hubiera casado con ella. Ella habría pasado su vida con un hombre que la veía como una carga, un hombre cuyo amor era frágil y condicional. Al marcharse, él no arruinó su vida, la salvó. Despejó el camino para alguien que pudiera amarla plenamente. La silla de ruedas de Cecilia no la limitaba. Revelaba la verdad sobre las personas que la rodeaban. Mostraba quién era un cobarde y quién era un rey. Y eso nos lleva a la lección más importante. La verdadera nobleza no tiene que ver con el poder, el dinero o ser rey o reina. Saurin no era un héroe porque fuera un rey vampiro rico y poderoso. Era un héroe porque estaba dispuesto a sentarse en el suelo. Era un héroe porque vio a una desconocida llorando y decidió detenerse. Era un héroe porque no huyó cuando las cosas se pusieron difíciles en el hospital. El amor verdadero no consiste en encontrar a alguien perfecto. Consiste en encontrar a alguien que vea tu desorden, tu enfermedad, tus días malos, tus complicaciones, y te diga, estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte. Así que, si estás pasando por un momento oscuro, si te sientes rechazado o abandonado, recuerda la capilla de los sauces llorones. Recuerda que, a veces, el peor día de tu vida es en realidad la puerta de entrada al mejor capítulo. A veces, la persona que se va solo está haciendo espacio para la persona que se quedará. Y es a veces, las cosas que creemos que son nuestras debilidades son, en realidad, las que nos llevan a nuestro verdadero destino. Nunca te conformes con un amor que te exija ser normal. Espera al amor que te trate como a la realeza, tal y como eres.